Ahora el siguiente punto es el número 4. ¿Por qué Dios usó a D.L. Moody? Hombre humilde. La cuarta razón por la que Dios continuamente, a través de tantos años, usó a D.L. Moody fue porque era un hombre humilde. Creo que D.L. Moody fue el hombre más humilde que conocí en mi vida. Le encantaba citar las palabras de otro: la fe alcanza más, el amor obra más, pero la humildad conserva más. Él mismo poseía la humildad que lo conserva todo. Como ya he dicho, era el hombre más humilde que he conocido, es decir, el más humilde si tenemos en cuenta las grandes cosas que hizo y los elogios que le prodigaron. Cuánto le gustaba relegarse a un segundo plano y poner a otros en primer plano. Con frecuencia se subía a una plataforma con algunos de nosotros, los más pequeños, sentados detrás de él, y mientras hablaba decía: vienen hombres mejores después de mí. Al decirlo, señalaba con el pulgar hacia atrás, por encima del hombro, a los pequeños. No sé cómo podía creerlo, pero realmente creía que quienes lo sucedían eran mejores que él. No fingía una humildad que no poseía. En el fondo, constantemente se subestimaba a sí mismo y sobreestimaba a los demás. Creía firmemente que Dios usaría a otros hombres en mayor medida de la que él había sido usado. Al señor Moody le encantaba mantenerse en un segundo plano. En sus convenciones en Northfield, o en cualquier otro lugar, empujaba a los demás hombres al frente y, si podía, les encargaba la predicación. McGregor, Campbell Morgan, Andrew Murray y los demás. La única manera de lograr que participara en el programa era que se presentara en la convención y propusiera que escucháramos a D.L. Moody en la siguiente reunión. Continuamente se ocultaba. Oh, cuántos hombres han estado llenos de promesas y Dios los ha usado, y luego creyeron que lo eran todo, y Dios se vio obligado a dejarlos de lado. Creo que más obreros prometedores han fracasado por autosuficiencia y autoestima que por cualquier otra causa. Puedo mirar atrás 40 años o más y pensar en muchos hombres que ahora están destrozados o abandonados, que en un momento el mundo pensó que serían algo grande. Pero han desaparecido por completo de la vista pública. ¿Por qué? Por la sobreestimación de sí mismos. O, los hombres y mujeres que han sido dejados de lado porque empezaron a creerse alguien, que eran, eso, y por lo tanto Dios se vio obligado a dejarlos de lado. Recuerdo a un hombre con quien estuve estrechamente asociado en un gran movimiento en este país. Estábamos celebrando una convención muy exitosa en Buffalo, y él estaba muy eufórico. Un día, mientras caminábamos juntos por la calle hacia una de las reuniones, me dijo: Torrey, tú y yo somos los hombres más importantes de la obra cristiana en este país, o algo por el estilo. Le respondí: John, lamento oírte decir eso, porque al leer la Biblia, encuentro a un hombre tras otro que han logrado grandes cosas, y a quienes Dios tuvo que dejar de lado por su propia importancia. Y Dios también apartó a ese hombre desde entonces. Creo que aún vive, pero nadie sabe nada de él, o ha oído hablar de él durante años. Dios usó a D.L. Moody, creo, más que a cualquier hombre de su época. Pero no importó cuánto lo usara Dios, él nunca se envaneció. Un día, hablándome de un gran predicador neoyorquino, ya fallecido, el señor Moody dijo: una vez cometió una gran tontería, la mayor tontería que he conocido en un hombre, por lo general tan sabio como él. Se me acercó al final de una breve charla que había dado y me dijo: joven, has dado un discurso excelente esta noche. Entonces el señor Moody continuó: ¡qué tontería! Casi me hizo perder la cabeza. Pero, gracias a Dios, no lo hizo perder la cabeza, e incluso cuando casi todos los ministros de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y muchos obispos ingleses estaban dispuestos a seguir a D.L. Moody a donde quiera que lo llevara, ni siquiera entonces lo hizo perder la cabeza. Se postraba ante Dios, sabiendo que era humano, y le pedía que lo despojara de toda autosuficiencia. Y Dios lo hizo. Oh, hombres y mujeres. Especialmente los jóvenes, quizás Dios esté empezando a usarlos. Es muy probable que la gente diga: ¿qué don tan maravilloso tiene como maestro de la Biblia? ¿Qué poder tiene como predicador, para ser tan joven? Escuchen, postrénse ante Dios. Creo que aquí reside una de las trampas más peligrosas del diablo. Cuando el diablo no puede desanimar a alguien, lo aborda con otra táctica, que sabe que tiene resultados mucho peores. Lo infla susurrándole al oído: tú eres el evangelista líder del día. Tú eres el hombre que lo arrasará todo. Tú eres el hombre que viene. Tú eres el D.L. Moody del día, y si lo escuchan, los arruinará. Toda la historia de los obreros cristianos está sembrada de los naufragios de valientes barcos que hace unos años estaban llenos de promesas. Pero estos hombres se envanecieron y fueron arrastrados a las rocas por los vientos impetuosos de su propia autoestima desbordada. Ahora bien, este punto es número 5. ¿Por qué Dios usó a D.L. Moody? Fue su completa libertad del amor al dinero.
El quinto secreto del continuo poder y utilidad de D.L. Moody fue su completa libertad del amor al dinero. El señor Moody pudo haber sido un hombre rico, pero el dinero no tenía ningún encanto para él. Amaba reunir dinero para la obra de Dios, se negaba a acumular dinero para sí mismo. Me dijo durante la Feria Mundial que si hubiera tomado, para sí mismo, las regalías de los himnarios que había publicado, habrían ascendido, en ese momento, a $1.000.000. Pero el señor Moody se negó a tocar el dinero. Tenía todo el derecho a tomarlo, porque era responsable de la publicación de los libros y fue su dinero el que se invirtió en la publicación del primero de ellos. El señor Sankey llevaba consigo unos himnos a Inglaterra y deseaba publicarlos. Fue a una editorial, creo que Morgan y Scott, y se negaron a publicarlos porque, según dijeron, Philip Phillips había estado allí recientemente y había publicado un himnario que no había tenido mucho éxito. Sin embargo, el señor Moody tenía algo de dinero y prometió invertirlo en la publicación de estos himnos a bajo precio, y así lo hizo. Los himnos tuvieron una venta extraordinaria e inesperada, se publicaron en formato libro y se obtuvieron grandes ganancias. Le ofrecieron los resultados financieros al señor Moody, pero se negó a tocarlos. Pero, le insistieron, el dinero es tuyo, pero no quiso tocarlo. El señor Fleming H. Rebel era en ese momento tesorero de la iglesia de la Avenida Chicago, conocida comúnmente como el Tabernáculo Moody. Solo se había terminado el sótano de esta nueva iglesia, pues se habían agotado los fondos. Al enterarse del problema del himnario, el señor Rebel sugirió, en una carta a sus amigos en Londres, que se donara el dinero para la finalización de este edificio, y así se hizo. Posteriormente, se recibió tanto dinero que el comité en cuyas manos el señor Moody confió el asunto lo donó a diversas iniciativas cristianas. En cierta ciudad a la que el señor Moody viajó en los últimos años de su vida, y a la que yo fui con él, se anunció públicamente que el señor Moody no aceptaría dinero alguno por sus servicios. De hecho, el señor Moody dependía, en cierta medida, de lo que le daban en diversos servicios. Pero cuando se hizo este anuncio, el señor Moody no dijo nada y se fue de esa ciudad sin recibir ni un céntimo de compensación por el arduo trabajo que realizó allí. Y creo que pagó su propia cuenta del hotel. Y, sin embargo, un ministro de esa misma ciudad publicó un artículo en un periódico, que leí, en el que contaba una historia de hadas sobre las exigencias financieras que el señor Moody les exigía, historia que yo sabía personalmente que era totalmente falsa. Millones de dólares pasaron a manos del señor Moody, pero pasaron, no se quedaron en sus manos. Este es el punto en el que muchos evangelistas naufragan, y su gran obra llega a un final prematuro. El afán de lucro de algunos evangelistas ha contribuido más a desacreditar la obra evangelística en nuestros días y a dejar a muchos evangelistas abandonados que casi cualquier otra causa. Durante mi reciente gira, uno de los ministros más confiables de una de nuestras ciudades del este me contó sobre una campaña dirigida por alguien que ha sido muy utilizado en el pasado. No piensen ni por un momento que estoy hablando de Billy Sunday, porque no es así. Este mismo ministro habló con gran entusiasmo del señor Sunday y de una campaña que dirigió en una ciudad donde este ministro era pastor. Este evangelista del que hablo llegó a una ciudad para una campaña evangelística unida y contó con el apoyo de 53 iglesias. El ministro que me contó el asunto era presidente del Comité de Finanzas. El evangelista mostró tal afán de dinero y violó tan deliberadamente el acuerdo que había hecho antes de venir a la ciudad, insistiendo tanto en que se recaudara dinero para él de maneras distintas a las que él mismo había estipulado en el contrato original, que este ministro amenazó con renunciar al Comité de Finanzas. Sin embargo, lo persuadieron a quedarse para evitar un escándalo. Como resultado total de la campaña de 3 semanas, solo hubo 24 decisiones claras, dijo mi amigo. Y después de que terminó, los ministros se reunieron y, con una sola voz disidente, acordaron enviar una carta a este evangelista diciéndole con franqueza que habían terminado con él y con sus métodos de evangelización para siempre, y que sentían que era su deber advertir a otras ciudades contra él, sus métodos y los resultados de su obra. Grabemos la lección en nuestros corazones y recibamos la advertencia a tiempo.